Pues sí, Dagoberto, yo tenía muchas ganas de verte porque hablando pues con Adriana, que es una musicóloga también muy importante, formada en Cuba, y sobre todo sobre la música popular. Sí. Y en Causa Justa, que es como se llama este documental que estamos haciendo, y escogimos fundamentalmente Haití por, pues por todo lo que ha sido la historia de Haití y nos surge como a partir del momento en que se dio el terremoto, pero además de eso, pues como ponerse uno a indagar por qué un país como Haití le ha pasado todo lo que le ha pasado, pero sin embargo también ha podido como mantener su cultura, su dignidad, esa inmensa capacidad que tienen con las manos, con la música, esa capacidad que tienen para hablar una cantidad de idiomas y cómo han convertido esa religión popular en una forma de resistencia y de resiliencia, a pesar de todas las críticas de todo el mundo. ¿Tú qué opinas? Mira, Piedad, nosotros hemos vivido de espalda Haití en un proceso de desinformación y en un proceso discriminatorio y racista. La clase dominante dominicana han ideologizado la racionalidad de querer plantear de que Haití es el país más pobre de América por su religión, por el vudú, Sí. que es una religión de salvaje, que es una religión De ignorantes. de ignorantes, de negros, Sí. diabólica. Sin embargo, la realidad nos dice que Haití tiene esa pobreza por los saqueos de los imperios. Los imperios han sido los responsables de la pobreza de Haití y sobre todo de una clase dominante entreguista, de espalda que traicionó la revolución haitiana. Porque cuando estamos hablando de Haití, nosotros estamos hablando del primer país que logra su independencia en América, de un país que le dijo no a la esclavitud, no en Haití, a nivel del mundo, Sí. una vergüenza de los imperios, una hipocresía. Entonces, Haití Te cuento que ahorita realmente... que yo estuve en Haití, cuando hicimos el primer programa, Haití, eh, mirando ahí la estatua de Toussaint Louverture ahí en esa plaza, pues llena ya de carpas y de todo, y leyendo lo que es ese manifiesto donde expresamente dice lo que tú acabas de decir, de expresar, y es no podrán haber esclavos en este país y cualquier persona que pise tierra haitiana será libre. Y yo me ponía a mirar a la Estatua de Libertad, a leer eso y a mirar pues como todo el panorama de arrasamiento, y decía yo, ¿cuándo iba a pensar este hombre que una lucha tan impresionante iba a terminar en este tipo de cosas? primero, con una conciencia revolucionaria donde por primera vez en la historia unos esclavos en contra de un imperio 1000 veces superior en términos militares logró derrotarlo. Sí. Ahora, la base, la esencia de esa revolución es el vudú. Sí. Como por ejemplo hoy ocurre en Cuba. Si en Cuba hoy no hubiera una base de identidad, de lo que significa su espiritualidad, Sí. no existiera la revolución cubana. Sí. Entonces, Haití es un pueblo no solamente en términos de libertad, de conciencia, sino también es un pueblo de creatividad. En ese sentido, entonces, nosotros aquí, por ejemplo, nosotros tenemos grandes cuadros de pintores haitianos a nivel popular. Muchos de ellos no saben ni escribir. Sin embargo, son obras que... Exacto. ¿Esto es haitiano? Sí. Ese es haitiano, Este también. este también. Todos los mercados son haitianos. Son Este diseños haitianos. es la estilización de la figura, Mira es la estilización de la figura y la dimensión de los colores. Sí. Entonces, ahí está la parte... Exacto. Bellísimo ese, Eso, cierto. bellísimo. Esa es la parte de la simulación haitiana. Que a pesar de tanto sufrimiento no pintan nada que demuestre tragedia. ¿Tú te has dado cuenta? Es como toda una alegoría al color. Y son además como si fueran reportajes, porque fíjate que son escenas de trabajo. Sí. Entonces, eso significa que el objeto del pintor en términos de protagonista es el pueblo.
Sí. Entonces hay una revalorización del pueblo. Mira, a pesar de toda una construcción ideológica donde desde la escuela hasta las universidades, en todos los lugares, está presente una reacción. Fíjate, aquí no hay una universidad donde se enseñe la historia de África, y mucho menos la historia de Haití. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vamos a ver que se ha desarrollado una ideología en una lógica racista que dice, haitiano, negro, haitiano, haitiano, africano, Sí. africano salvaje, incivilizado. Además es una... Aquí llegaron los primeros esclavos del Nuevo Mundo, pero fíjate una cosa interesante, no fue a Haití que llegaron. Llegaron a este lado de la isla y luego pasaron a Haití y luego llevaron esclavos directos de África a Haití. Sin embargo, a pesar de todo racismo, de todo el control, de todo el terrorismo a nivel cultural, nosotros tenemos que en el pueblo hay toda una expresión común que nos une. Por ejemplo, el rará, que entre nosotros es el gagá, que es una fiesta a la naturaleza, es una festividad de la primavera, es común en Haití y en Dominicana. Cuando se llega a Semana Santa, en la frontera que nosotros vamos, hay un intercambio de gagá. En un momento dado, tú no sabes cuál es el de Haití y cuál es el dominicano. Entonces, eso nos da una dimensión común, una dimensión de que a pesar de las represiones, a pesar de las discriminaciones, nosotros vamos a encontrar... Y de toda la satanización de lo que fue esa expresión cultural, religiosa. Bueno, mucha gente dice, su suerte se debe a que practican el vudú. Y yo creo que hasta podrían tener razón porque la religión católica también ha oprimido y le ha lavado el cerebro a mucha gente y tal vez a eso se deba la incapacidad de reaccionar frente a la opresión. Lo mirarán desde ahí, pues, me imagino yo. Totalmente, o sea, yo tengo un libro que va a salir ahora sobre el vudú en Cuba y en Dominicana, donde nosotros podemos demostrar, por ejemplo, cómo la Iglesia Católica ha sido la complicidad de los imperios y la complicidad de la clase dominante. Entonces, lo que mantiene aún todavía vivo Haití es el vudú. Y es un vudú que es una creatividad. El vudú no existe como existe en Haití, en África, ni en ningún lugar del mundo. Es un proceso creativo, es un proceso de una nueva espiritualidad. Una nueva espiritualidad en medio de una situación tan oprobiosa como la que a la que ha estado sometido el pueblo africano allá o acá en sus expresiones o en sus países como Haití, como cualquiera de estos países que tienen presencia negra. Uno se pone a ver en Colombia, bueno, tú sabes que también la vida cultural de nosotros y de los afrodescendientes es muy rica, pero cuando tú vas, tenemos a Palenque San Basilio, Patrimonio de la Humanidad, no tiene calles, no tiene agua, no tiene luz, pero sin embargo la gente se levanta sobre eso. Nosotros tenemos aquí dos patrimonios intangibles, oral e intangible de la humanidad, los congos de Villamella y los guloyes de San Pedro de Macorís. En Villamella pasa exactamente lo mismo, no tienen los mínimos requerimientos para una vida de dignidad. Pero tú sabes, nosotros veníamos ahora de San Pedro de Macorís, viendo lo mismo que tú me estás diciendo, y veníamos en el carro, miramos hacia un lado cuando nos encontramos a dos negros sentados en un árbol con dos guitarras, sin camisa, a la 1 de la tarde o 2 de la tarde, y uno pensaría, una persona que está en estas condiciones tan difíciles, ¿de dónde saca esa fuerza espiritual tan grande para cantar, para componer? Por la espiritualidad. Sí. Si malat mamalato, si mugi mamuito, sel bagay me kipem lapen, mwen pat sa weta verme, sel bagay me kipam problem, mwen pat sa weta verme. En la concepción occidental todo está dividido. Yo voy a misa